deja, Víctor, mucho material sobre la mesa para seguir hablando del tema. Alejandro Moreno, gracias por estar en Sin Línea. Buenas noches. Buenas noches, Olivia. Pues, ¿qué te parece el anuncio que se hizo el día de hoy, la pregunta que se va a hacer, la consulta junto con encuesta? A ver. Sí. Mira, a ver, varias cosas. La primera es que en este rompecabezas de la consulta, hoy nos dieron una pieza y una pieza clave que nos ayuda a ver todavía más claro hacia dónde va la consulta, ¿no? Y la pieza clave fue la pregunta, que era lo que no teníamos. Teníamos la idea de que iba a ser en ciertos municipios, de que va la consulta, pero además una encuesta. Todavía sigue habiendo dudas, pero creo que el avance de la pieza de hoy es muy importante. Lo que se va a preguntar es no lo que esperábamos, directamente a ver Santa Lucía vis a vis Texcoco, sino que de repente vemos una pregunta en donde la continuación de Texcoco aparece como una opción sencilla, más deshabilitar el aeropuerto actual, versus, si me permites el comentario, un combo de tres productos, un triple combo, que es rehabilitar o ahorita veo cuál es la palabra que utilizaron, a ver, el aeropuerto actual, más Toluca, más las pistas de Santa Lucía. Entonces estamos hablando de que la consulta son 3 aeropuertos contra 1. Ahí me parece que ya desde el punto de vista del balance, ya no es la propuesta original Santa Lucía Texcoco, cambiar a uno, continuar con el otro, sino el triple combo de 3 aeropuertos versus Texcoco. Creo que ahí hay que tenerlo. Empezó a hablar de él Jiménez Espriu la semana pasada en esta conferencia de prensa que dio. No en la pregunta, sino que ya empezaba a armarse como una opción, ¿no? Entonces, a ver, el tema de Toluca y la Ciudad de México creo que pueden ser aparte. Aún ganando Texcoco, yéndose a Santa Lucía, ambos son infraestructuras que finalmente, sobre todo la Ciudad de México, tendría que continuar por un tiempo, ¿no? En la consulta, en este momento, es un combo de 3, es decir, mucho más grande, contra una opción. Entonces, creo que ahí ya podemos estar hablando de un desbalance. Con todo y que digamos, el fraseo se ve bastante bien, no hay pecado mayor. Excepto que si no hay un balance en lo que parecía que iba a ser un careo, un frente a frente entre Santa Lucía y Texcoco. Continuación y cambio, ¿no? Me parece, y aquí ya lo apuntaba Víctor Hugo hace un rato, también esta cuestión de mencionar 2 veces el aeropuerto internacional actual, uno ya está saturado en la introducción y otro hay que dejar de hacerlo, es decir, la opción de Texcoco tiene un -1, mientras que la de Santa Lucía tiene +2, es decir, una suma, el otro resta. Parecieran cosas menores, Olivia, pero en el momento de ponderarlas, yo creo que el votante, el participante de la consulta, pues obviamente sí puede tener esta opción entre un menú de 3 versus 1, ¿no? O sea, los que es mejor. Sí impactan, los fraseos a la hora importan mucho. De tomar una decisión. Pero en este caso no es solamente el fraseo, porque el fraseo parece no tener, como dije, pecados mayores metodológicos, ¿no? No hay palabras que realmente incidan, sino más bien es el fondo. ¿Qué se está eligiendo contra qué? El combo de 3 contra el sencillo, ¿no? Hay otras características, lo que mencionas, más allá de la pregunta. Bueno, pues sí parece haber una campaña ahorita que la debe de haber, pero la hay asimétrica, ¿no? Hay que ver qué ventajas y desventajas vienen al anverso de la boleta, hay que ver los organizadores cómo se refieren, si con cierta neutralidad, balance, objetividad, o realmente hay una campaña abierta sin que la haya del otro lado, ¿no? Sí, porque ahora te decías la información en el anverso, porque la gente va a llegar a la consulta si desea participar voluntariamente y va a encontrar ahí información por si no ha tomado una decisión sobre uno y otro proyecto. Habrá que ver también esa información cómo está, ¿no? Va a ser más importante la pregunta como tal, pero si alguien tiene efectivamente el tiempo, voltear, leerla o leerla desde antes, pues hay que examinar efectivamente si hay o no un balance, ¿no? Ahora, ¿qué tanta validez tiene un ejercicio? Decía López Obrador, no importa, aunque sean poquitos los que participen, la consulta va a tener validez. Es una consulta que él ha insistido en que va a ser vinculatoria. ¿Qué dices a este respecto? Yo lo que he dicho es que es un ejercicio político interesante, válido. Finalmente no es constitucional, no va dentro del esquema de consultas legales. Está contemplado es un en la ley. ejercicio político, se vale. Y el presidente electo ha dicho que le va a dar, por un peso moral más que legal,
pues porque él este quiere sentido darle un peso vinculatorio, es vinculatorio. decir, porque él lo Él se quiere. está comprometiendo a darle un carácter Hay vinculatorio. varias posibilidades aquí, ¿no? Que se confirme todo lo que hemos venido midiendo en encuestas, que de alguna manera las encuestas han sido nuestra aproximación a cómo se siente el público en general. En la consulta habrá un público distinto, un público cercano a las mesas, un público motivado a votar, un público que además, fuera de las encuestas que se han hecho ahorita, pues estará influenciado por la discusión ya más reciente. Entonces habrá que ver si podemos poner a prueba esta pregunta. Claro. Por otro lado, pues hay que ver hasta dónde la consulta efectivamente tiene los controles. Hoy, escuchando a Enrique Calderón Alzati, pues parece que está seguro de que hay controles y que la gente no va a poder votar más dos veces, o la movilización. Pero bueno, habrá que verlo. No estoy seguro de que la consulta garantice todo eso, porque finalmente pues la está organizando el equipo de transición. Ahora nos falta también, porque se ha hablado de la consulta, hoy ya nos dijeron la pregunta, pero también se nos ha dicho que va a haber una encuesta. Así es. Y cómo se van a compaginar ambos ejercicios y cómo se va a llevar a cabo la encuesta y qué va a pasar si en la consulta hay un resultado y en la encuesta hay otro. Esos son cuestionamientos que todavía están ahí. Esa es muy buena pregunta. A ver, hay dos formatos. La consulta, voten los que voten. El presidente electo ha dicho, y esto es muy importante, también aclararlo, ha dicho, no le tengan miedo al pueblo. Sí. Yo creo que como encuestador yo te diría, a ver, no es que se tenga miedo al pueblo, se tiene miedo al formato de la consulta, de que no sea neutral, objetivo, claro, y precisamente dar la oportunidad a todos los puntos de vista expresarse. Dos, la encuesta sirve, parece como un espejo, pero hay la posibilidad de que se contradigan, y entonces no ha habido previsiones de qué pasaría en ese caso. Sí. Quizás la consulta se imponga sobre la encuesta porque es un ejercicio de votación, o el presidente finalmente sea el que decida con un voto de calidad. Es un ejercicio político, Claro, ¿no? claro, Que él claro. que tome esa decisión. ¿Es factible que se dé esa discrepancia? Sí, porque pueden ser universos completamente diferentes. Ahora, el vocero de López Obrador, Jesús Ramírez, hoy no daba detalles de la encuesta. Esa es una pieza dentro de este rompecabezas que todavía no tenemos. Por último, Alejandro, también se va a poner, digamos, la consulta en sí sobre el aeropuerto, vamos a ver cómo funciona, pero se va a poner a prueba también el mecanismo en sí, el de la consulta. Hoy decía el vocero del próximo gobierno que así se va a gobernar, que esta es una prueba de cómo se va a ejercer el próximo gobierno, ¿no? Así es, y yo coincido completamente. A ver, una cosa es lo que está en juego, que es el aeropuerto, Sí. y otra es esta intención del presidente electo y su nuevo gobierno de estar consultando de manera regular a la ciudadanía. Y yo creo que al ser la primera, y lo mencionaba también Enrique Calderón, Sí. no es óptima. No es perfecta. Estamos aprendiendo, dijo, incluso si hubiera sido el canciller Videgaray hubiera sido otras implicaciones. Pero tiene razón, estamos aprendiendo. Ahora, sí deja un precedente para el ánimo de los mexicanos de si votar o no, participar o no. Si se lo toman en serio o no. Si se toma en serio, da un precedente también. No hay que olvidar que el mundo también nos está observando. Sí. Tú sabes mucho más de esto. Entonces, creo que hay precedentes por todos lados, ¿no? Y yo lo que esperaría, digamos, por lo que hemos medido, ahora vamos a tener que considerar esta nueva pregunta, pero en la consulta y en la encuesta se debería de confirmar lo que hemos visto, que es una preferencia hacia Texcoco. De no ser así, entonces puede haber suspicacias, habrá que ver por qué, ¿no? Quién votó, quién no votó y cuáles fueron las características de la encuesta. Alejandro, qué gusto tenerte aquí en Sin Línea. Qué amable, gracias. Muy buenas noches.